Sí, sí. ¿Que tienes ciática? Pues no te preocupes, porque te voy a enseñar unos ejercicios para trabajar tu ciática de pie. Sí, estás en el canal indicado. Acompáñame que empezamos los ejercicios. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Como siempre sabéis, las ciáticas vienen desde la zona lumbar, glútea, hasta lo que es el pie y suelen estar ocasionadas y originadas por una hernia, una protusión, una estenosis. Entonces, nosotros tenemos nuestro dolor. Bien, pues empecemos a hacer un ejercicio muy sencillo que podéis hacer todos en casa, que es un automasaje con dos fases, ¿vale? Yo siempre me apoyo, chicos, en cremitas buenas, profesionales, donde sientes alivio y bienestar de inmediato. Vamos a poner por donde tengo mi dolorcito, crema. Sin miedo, ¿de acuerdo? Porque vamos a tener que deslizar la mano en este tramo 2-3 minutos con la palma de la mano abierta y friccionando. Siguiente zona, 2-3 minutos friccionando, y luego muchos de vosotros tenéis también un poquito de dolor de pie. Nos pondremos a friccionar la zona donde tenemos esa irradiación, ese entumecimiento. Esto va a empezar a llenar de alegría tu pierna, vas a tener un poquito más de circulación, vas a rebajar esa sensación desagradable de dolor o de entumecimiento. Entonces, esto lo vamos a practicar durante 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos. Hay gente que se le queda pues un poquito más el dolor en el gemelo, dentro o fuera, raíz de S1, S2, L4 o L5. Bueno, imaginaos que vuestro dolor se pone por lo que es por el lateral de la pierna. Ahí es donde lo sentís, no tanto en el muslo, sino en el lateral de la pierna. Bien, pues una estrategia que vamos a utilizar allí donde más sintáis la molestia es la siguiente. Cogemos un poquito de crema, nos pintamos los nudillos, como digo yo, y una vez que nos hemos pintado los nudillos, vamos a ir a la zona que más nos molesta. Y vamos a hacer esta técnica. Es una técnica de rascado, es una técnica fuertecita, en la que vais a empezar a notar que hay zonas que pueden molestar, ¿de acuerdo? Entonces, esta técnica la hacéis durante 3-5 minutitos y va a venir tremendamente bien. Todas las estrategias que os voy a enseñar hoy son estrategias en las que vamos a estar de pie, ¿vale? Muchos de vosotros me decís, oye, tengo una pistola de masaje en casa, ¿no puedo utilizarla cuando tengo ciática? En la estrategia de liberar la zona lumbar, sí que podéis, ¿de acuerdo?, trabajar la zona lumbar, pero nos estamos fijando un poquito más en la irradiación, ¿vale? Y sería lo mismo, vamos a trabajar por la zona que nos molesta 2-3 minutitos, con un cabezal que se adapte bien a vuestra pierna, por la zona de irradiación, bajando 2-3 minutitos, incluso por el pie muy suavecito, porque hay mucho reborde óseo y lo que no quiero es que os hagáis daño, ¿vale? Y luego dejando un minuto extra o 2 en la zona que más molesta, haciendo un poquito más de fricción, arriba y abajo, la pistola siempre perpendicular al tejido que estamos tratando. Tremendamente importante. Segundo ejercicio, chicos. Venga, vamos a luchar contra esa ciática. Ya veis aquí unas toallitas. He cogido 3, mis amigas las toallas. Las vamos a poner cerca de la pared. Ahí las dejamos caer. Y vamos a hacer un ejercicio pendular, por el que vamos a mover la cadera y vamos a liberar la tensión de ese nervio que está enfadado. Nos subiremos, nos apoyaremos a la pared y mirad qué sencillo. Vamos a hacer un péndulo. No quiero que hagáis movimientos máximos, sino vamos a hacer un péndulo suave y relajado. Este péndulo lo vamos a realizar durante 3-5 minutos. Como digo, muy suavecito, para empezar a liberar lo que es la cadera, lo que es dar una movilidad relativa a la lumbar y empezar a que el nervio se relaje, ¿de acuerdo? Una vez que llevemos 2-3 minutitos, vamos a hacer ahora un movimiento de apertura, que vamos a llevarlo bien adelante, bien atrás, ¿de acuerdo? Estamos ya reclutando la musculatura de la cadera. Estamos haciendo un bombeo muscular y reforzando un poco la zona. Vamos a hacer 1 minuto hacia afuera, 1 minuto hacia adentro. Estamos trabajando glúteo en extensión y en apertura, y eso nos va a dar una estabilidad en la cadera que nos va a venir muy bien para luchar contra nuestra ciática. Un ejercicio que inicia relajando y un ejercicio que termina activando la musculatura de la cadera. ¿Sabías que el nervio ciático es el más largo de todo el cuerpo? La ciática se refiere al dolor que recorre el nervio ciático. El nervio ciático, como ya he dicho, es el más largo del cuerpo humano. Este nervio se extiende desde la parte baja de la espalda, llega por las caderas y los glúteos y acaba en el pie.
El dolor puede variar desde una leve molestia a un dolor muy intenso que dificulta el movimiento. Otro ejercicio que os va a venir de perlas es trabajar la movilidad de vuestra zona lumbosacra, de vuestra pelvis. Y para eso vamos a hacer un movimiento de anteversión y retroversión. Vamos a poner las manitas en las caderas y lo voy a gesticular todo lo que pueda. Vamos a meter el ombligo hacia adentro y vamos a llevar el glúteo hacia atrás y el ombligo hacia afuera. Este movimiento lo vamos a realizar en una secuencia de 20-30 repeticiones durante al menos 2-3 veces. Si hacemos este movimiento y nos irradia por la pierna, nos quedaremos un poquito antes. Si hacemos este movimiento y nos irradia por la pierna, nos quedaremos un poquito antes, simplemente basculando un poco. Como digo a mis pacientes, vamos a mover un poco el cucu, porque muchas veces las ciáticas hacen que no nos movamos bien y que empiece a haber una intoxicación y un miedo al movimiento que hace que la ciática se sostenga en el tiempo. Concepto tremendamente interesante. Si la hernia se va hacia atrás, le da al nervio. Si el disco vertebral que se ha ido hacia atrás da al nervio, ¿por qué no lo empujamos hacia adelante? Concepto de migración del núcleo pulposo. Fijaros qué posición más sencilla. Como nuestro nervio se ha ido, nuestro núcleo pulposo se ha ido hacia atrás y está tocando una raíz nerviosa que nos está irradiando por la pierna, vamos a empujarlo hacia adelante, ¿vale? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a apoyar el antebrazo en la pared, vamos a apoyar el otro antebrazo en la pared en esta posición, apoyaremos la frente y nos dejaremos caer hacia adelante. En esta posición de extensión lo que estamos haciendo es migrar el disco directamente hacia adelante. Esta postura la vamos a sostener entre 2-3 minutos, muy despacito. Si bajamos mucho y nos duele la espalda o tenemos más irradiación, bajaremos un poquito menos. Nos quedaremos aquí respirando lento y controlado. Y la pregunta del millón, si me dieran 1 euro cada vez que me la hacen, ¿qué causa la ciática? La ciática en sí no es una enfermedad, sino un síntoma, un problema subyacente. Las causas más comunes incluyen la hernia de disco, la estenosis espinal, que es el estrechamiento del canal, o las lesiones o infecciones directas. Incluso en el embarazo puede causar ciática debido al aumento de presión sobre la columna vertebral. Siguiente ejercicio, puesta en tensión de la cadena posterior y vamos a necesitar, como veis, una banda elástica o nos sirve también una bufanda o una cuerda. La vamos a pisar, ¿de acuerdo? Y vamos a realizar este ejercicio 2 series de 10, 12, 15 repeticiones. Fijaros, me apoyo en la pared y lo que quiero es que llevéis hacia adelante y cuando notéis tensión ese será el punto. Cuando lleguéis al punto lo que quiero es que bajéis el cuello, poniendo en tensión toda la cadena posterior y toda la tensión. Daros cuenta que la ciática, el nervio ciático, viene de nuestra columna y baja por todo el pie. Pero desde la suboccipital, que es esta zona, por toda la columna hay un cordón inextensible que si empezamos a tener dolor y al movernos menos, tendremos menos movilidad y esto perjudicará a nuestra ciática. Cuando llevamos 10, paramos, descansamos un poquito y volveríamos a hacer hasta donde lleguemos con el pie hacia nosotros, acompañando con la frente hacia abajo. ¿Y cómo no vamos a hacer el ejercicio que va tremendamente bien en cualquier ciática, ya sea cervical, ya sea lumbar? Neurodinamia, en este caso de pie. Me gustan más las estrategias tumbado o sentado, pero de pie se pueden hacer y quiero mostrarlo. Fijaros, una banqueta. Subiremos el pie a la banqueta, dejaremos el talón apoyadito y en esta posición lo que vamos a hacer es desplomarnos un poquito en flexión y una vez que nos hayamos desplomado un poquito en flexión, vamos a llevar la planta del pie hacia abajo acompañando con nuestra cabeza. A la vez que subimos la planta del pie hacia arriba, subiremos la cabeza. Y realizaremos este ejercicio durante al menos 3-5 minutos. Después de 3-5 minutos, lo que haría es parar un poco y volver a hacer otros 3-5 minutos. Se describe muchas veces esta técnica como que se puede hacer durante 10-15 minutos. Si hacéis esto 10 minutos seguidos, parece a mí que os vais a cansar. Así que hacer paradas a los 5 minutos. ¿Y qué tratamiento tiene la ciática? A lo largo de la historia, el tratamiento de la ciática ha evolucionado significativamente. En la antigüedad se utilizaban métodos como la acupuntura y la medicina herbal.
Hoy en día los tratamientos modernos incluyen terapias físicas, medicamentos antiinflamatorios y en casos severos la cirugía. Nosotros tratamos con bomba diamagnética y nos va de perlas en nuestras clínicas. La atención de la postura es algo fundamental. El fortalecimiento del core son prácticas preventivas y de tratamiento muy recomendadas. Pollos, resumiendo, ante la ciática no estáis solo. Aquí me tenéis, pero también tenéis a los ejercicios, que deberéis de hacerlos una vez al día mínimo durante semanas, para notar un equilibrio en vuestro dolor. Muchas veces lo vais a aliviar, en otros lo vais a quitar. Por desgracia, en otros no vais a mejorar tanto, serían casos de cirugía. Como digo, déjame un comentario y me cuentas cómo es tu ciática y te contestaré encantado. Como siempre os decimos, el pollo y yo, hasta la curación y más allá.